Sanando las heridas con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky. ¿Cómo sobrevivieron a la clase anterior? Fue dura para muchos de nosotros. Pero ustedes van a atravesarlo hasta el otro lado. Bienvenidos a la clase 14. Hablaremos sobre abuso emocional. Correcto. Wow. Este es otro tema difícil. ¿Conocen el refrán palos y piedras romperán mis huesos, pero los apodos no me harán daño? Realmente eso no es cierto. Oh, siempre creí que lo era. Esa era mi defensa. Venían a mí toda clase de palos y piedras, rompían mis huesos, pero los apodos jamás me molestaban, solo los alejaban, no me molestaban. Pero no era así. Claro. Carcomía tu ser, quién eras, tu dignidad, tu valor. Cuando yo recuerdo mi niñez, una de las maneras en las que recibía abuso emocional era con los apodos. ¿Tenían un apodo cuando ustedes eran niños? ¿Cuál era? La pregunta es, ¿les agradaba? La gran mayoría de las personas con apodos detestan su apodo. Y a mí no me agradaba tampoco. Era Pood. P-O-O-D-E. Era un apodo que me dio mi padre cuando él regresó del ejército. Y ese nombre sonaba muy extraño para mí. Estaba acostumbrada a que me llamaran Amor, con un acento británico. O Cariño, o solo por mi nombre, Sí, Nancy. yo recuerdo estar con tu familia por primera vez. Eso era abuso emocional. Recuerdo ir con tu madre. Ella decía, oh, ven aquí, amor. Y luego también tu abuela, oh, ven aquí, dame un abrazo, amor. ¿Qué les ocurre a estas personas con amor? Y luego tu abuela, tu abuelo me llamaba amor y yo pensé, ¿qué diablos ocurre aquí, eh? Creíste que éramos una familia extraña, ¿cierto? No, yo... Hasta que descubriste la verdad hace unos 5 años. Fue en 1995, cuando fuimos a Inglaterra por primera vez. Sí, en especial al norte de Inglaterra. Todos son amor allí. Pues ese apodo me agradaba. Por supuesto. Pero Pud no me quedaba nada bien. Suena para algo nada. en los pañales, algo así. ¿Qué es el abuso emocional? Definámoslo para ustedes. La definición es algo amplia. La definición de abuso emocional es cualquier palabra que no levanta el ánimo o que no hace sentir bien al otro. Wow, cualquier palabra que no levanta el ánimo. Me pregunto cuántas personas aquí han recibido abuso emocional de acuerdo con esa definición, pero está de acuerdo con la Biblia. Pero la siguiente pregunta después de esto es, ¿cuántas personas aquí no han abusado emocionalmente de alguien? Porque la mayor parte de nosotros lo hizo con otras personas. Ahora vamos a expandir esa definición de abuso emocional para incluir otras cosas. Y una es el abandono emocional. Cuando uno estuvo emocionalmente asociado con un individuo y luego lo abandona, lo deja emocionalmente. Y otra es palabras que no se dicen o negación a hablar, también conocido como el tratamiento silencioso. Es el juego que muchos esposos y esposas juegan. De hecho, algo que recuerdo bien de los padres de mi padre es que pasaban hasta 2 semanas sin hablar entre ellos, viviendo en la misma casa. Lo único que se decían era pásame la sal. Eso es lo que llamamos abuso emocional. Entonces, veamos por qué el abuso emocional es tan dañino. Hay 5 razones que ahora verán en su pantalla. La primera es que en general sobrevive su propia duración. ¿Qué significa que sobrevive su propia duración? No parece terminar jamás. Cuando la persona está fuera de tu vida o incluso muerta, aún continúa hablando en tu mente. ¿Qué continúa hablando? Pues estas afirmaciones, esas palabras. Aún lucho con alguno de esos problemas.
Cuando digo algo mal o lo hago mal, ¿ves qué estúpido eres? Y debo corregirme enseguida, y esa clase de palabras vienen de mi niñez, cuando recibí abuso emocional. ¿Esas eran palabras que alguien te decía? Ujú. ¿Quién? La familia cercana, mi madre, mi padre, mi cuñado, que era considerablemente mayor que yo cuando yo era un niño. De hecho, recuerdo que él decía, ningún Rocky logrará nada bueno. Y de todos los Rockies y de todo su lado de la familia, soy el único que fue a la universidad y terminó. Así que lo hice quedar. De hecho, una de las... Mal. así es. De hecho, esa es la razón por la cual terminé. Oh, seguramente hubo más Pues motivaciones. esa fue una de las motivaciones principales. Quería probar que se equivocaba. Está bien. Otra de las razones por las cuales el abuso emocional es dañino. El abuso emocional nos roba la sensación de seguridad y valor. Jamás sabremos qué es lo que dirá el abusador después. No tiene una rutina. Es completamente arbitrario. Es como si las palabras salieran basadas en cómo se siente el abusador. Y la víctima siempre está sometida a esas palabras. Y la ironía es que la víctima regresa y dice, oh, ¿por qué dijiste eso? Pues no quise decirlo. Entonces siempre sale perdiendo, no importa lo que diga. Si no dice nada, recibe el abuso. Si dice algo, recibe otro abuso. Eso es cierto, eso suele suceder. ¿Qué más causa el abuso emocional? Crea miedo. ¿Por qué miedo? Porque no hay momentos seguros. No hay palabras correctas. No hay momentos correctos. Y no suele haber conclusión. No suele haber posibilidades de solucionarlo. No suele haber oportunidades de disculpas o perdón. Ahora seguiremos con la cuarta razón por la cual el abuso emocional es dañino. Crea culpabilidad en la víctima. El niño siente que hay algo muy malo en su interior. Siempre tiene la culpa de lo que sucede. Siempre tiene la culpa de lo que está ocurriendo. Y en ocasiones, el que abusa emocionalmente es incesante en su conversación. Y es como un predicador en su púlpito que tiene 45 minutos para aclarar su punto. Y usa todos esos minutos para predicarnos. Y mientras pasan los minutos, es cada vez más y más doloroso. Entonces, ¿qué hace la víctima? Les diré lo que yo hacía en mi matrimonio. Ron jamás abusó de mí físicamente, pero sí lo hacía emocionalmente. Y en nuestro matrimonio, después de 5 minutos de una de sus diatribas, le decía, bien, tienes razón, lo siento mucho, me equivoqué, lo arruiné, no debía hacer eso, 1, 2, 3, ABC. ¿Por qué hacía eso cuando sabía que no estaba equivocada? ¿Por qué decir que lo estaba? Yo deseaba hacerlo callar. Esperaba que si decía, tienes razón, yo me equivoqué, se detendría. El abuso se detendría. Pero no. No sucedía, todo se volteaba. Y él decía que era su culpa. ¿Recuerdas cuando hacías Oh, eso? Dios. Solo intentaba ayudarte. Pero yo me confundía cada vez más. No solamente me confundía más, pero verán el daño emocional que ocurría en nuestro matrimonio. Se sumaba al abuso emocional que yo había sufrido de manos de mi padre. Cuando él me desvalorizaba, cuando me decía que no hacía las cosas bien. ¿Por qué yo no tocaba el piano tan bien como mi amiga Zelda? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y cuando me casé contigo, sentí que tú siempre me
comparabas con algún ser etéreo, con otra persona, que pensabas que estaba en un pedestal, con una bella rubia que tenía todo perfecto, y que tú estabas con esta basura. Y eso, agregado a lo de mi padre, me había devastado mucho. Llegué a un punto en que no era más que un felpudo, y sentía que les permitía a todos limpiarse los pies sobre mí. Y yo también lo recuerdo, y también recuerdo que en ocasiones venía a ti y decía, si quisiera un felpudo, me hubiera casado con uno, no quiero un felpudo, así que defiende tus creencias. Pero si defendía mis creencias, el abuso emocional escalaba. Lo sé, pero debes defenderte cuando necesito que lo hagas y callarte cuando necesito que te calles. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Y cómo se supone que lo sepa? Pues las mujeres son instintivas e intuitivas, así que debías saber cómo actuar en cada ocasión. Vivimos en una sociedad que patea al gato. ¿Qué significa eso? Significa que en el trabajo papá es regañado por el jefe porque llegó tarde. Y él no cree que fuera justo, puesto que jamás llegó tarde en 10 años. Un día que se demora y el jefe lo regaña, entonces llega a casa y regaña a su esposa. Porque la cena no está en la mesa a las 6 en punto, tuvo que esperar 3 minutos. Y ella no creyó que fuera justo. ¿Qué son 3 minutos? Entonces regaña al niño, porque no se lavó las manos antes de venir a la mesa. Y este regaña a su hermana, porque ella no se lavó las manos. Y de todas formas, algo debe haber hecho. 1, 2, 3, ABC. Y la hermana, en su frustración, patea al perro debajo de la mesa. Y el perro va por el gato. Lo persigue por toda la casa. Y así es como sucede. Tomamos las frustraciones de nuestra niñez, las botamos sobre aquellos que están cerca de nosotros, y ellos la pasan a alguien más. Sí. Y siempre estamos abusando de alguien o recibiendo el abuso. Y en el quinto lugar produce cólera. El abuso emocional produce cólera. En realidad crea furia en muchos de nosotros. Correcto. Porque una de las cosas que hace es apoyar el rechazo que hay en primer lugar. De hecho, todos esos abusos son en realidad una manera de rechazo. Es correcto. Todos ellos producen en la víctima un sentimiento de no ser aceptado. Y pueden ver por qué. Si viven constantes desvalorizaciones, es obvio que no están siendo aceptados por quienes los desvalorizan. Pero si no tienen furia, como ciertamente algunos que no la tienen, el otro extremo de la furia y la cólera son las emociones congeladas. Es correcto. Se cierran para poder superar la niñez y por ser abusados así se cierran del todo y congelan sus emociones para no tener que sentir nada. Eso te resulta familiar, ¿no? Sí, yo era una combinación de ambos. De furia y de emociones congeladas, y usaba lo que necesitaba en el momento en que lo necesitaba. Para salirte del problema Sí, en el que estabas. por supuesto. Recuerdo al principio, era como si pudieras alcanzar en tu interior a donde había alguna clase de grifo, y podías cerrar tus emociones como se cierra un grifo de agua. No solo podía cerrar mis emociones, sino que podía apagar cualquier recuerdo y alejarme de él, jamás pensar en ello. Y saben, este hombre gentil y amoroso con quien yo me casé, de pronto se volvía frío y calculador y Gélido. cruel. Era como Jekyll y Hyde, exactamente como Jekyll y Hyde. Absolutamente. ¿Y no es esa la típica conducta de un abusador? Ujú. Tienen una personalidad Jekyll Hyde. Vayan a sus libros de trabajo. Vean la larga lista de cosas que produce el abuso emocional en los niños. Y marquen las cosas que experimentaron en sus infancias y recuerden, pueden recibir ayuda. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.
Sanando las heridas.